significados de la iglesia de Esmirna. Y el nombre Esmirna es un nombre que significa aceite de la unción. Pero también es un nombre que significa mirra. Y entonces cuando vemos esto y vemos que el mensaje que le mandan a la iglesia es un mensaje en donde le están advirtiendo y le están diciendo: yo les voy a permitir que tengan tribulación por 10 días, pero no tengan miedo por lo que van a sufrir. No se preocupen, yo voy a estar con ustedes. El que venza va a tener un galardón impresionante, aunque van a pasar por algún sufrimiento. Van a pasar por una época de tribulación, por una época de zozobra, pero el que se mantenga firme, y aquí es donde me llama la atención, hermano, porque hay un mensaje para la iglesia para que se mantenga firme a pesar de los ataques, a pesar de la prueba, a pesar de la tribulación y de la tormenta. Y entonces yo le puse ahí abajo que la iglesia de Esmirna es la iglesia sufriente, pero eso no quiere decir que sea una iglesia que solo le haya tocado sufrir y sufrir y sufrir y sufrir, sino que es una iglesia que pasa por un periodo de sufrimiento, pasa por un periodo de angustia, por un periodo en el cual tiene que mantenerse firme. Mire, hermano, qué tremendo, porque Dios nos pide que nosotros nos mantengamos firmes siempre, en todo tiempo, pero principalmente cuando hay sufrimiento. Entonces, este nombre, mirra, la mirra, usted sabe que es una sustancia, era uno de los elementos que le llevaron al Señor los magos de Oriente, los sabios de Oriente le llevaron incienso, le llevaron mirra y le llevaron oro. Y eso eran 3 simbologías proféticas. Simbologías proféticas porque de alguna manera cada uno de esos elementos tiene un significado de lo que el Señor representaba y a lo que el Señor había venido. Y a lo que el Señor había venido, una de las cosas que le tocaba era precisamente el sufrimiento. El sufrimiento, y la mirra representa precisamente eso. Y es porque, y también, mire, hermano, qué tremendo, porque la mirra es un elemento que se obtiene de hacerle una herida a un árbol. Entonces se le hace una herida profunda al árbol, no se le hace una herida superficial, sino que se le hace una herida profunda al árbol, una especie como de surco. Y entonces en esa herida empieza el árbol como a llorar, como a emitir una sustancia, como una especie de resina, y entonces ya la colectan ellos abajo en un recipiente, y entonces ese elemento se endurece, y eso es precisamente la mirra. Es el producto de un sufrimiento. Es el producto de un sufrimiento, y por eso es, hermano, que a esta iglesia le dicen: mantente fuerte, no temas lo que vas a sufrir, porque sí hay un proceso de sufrimiento, pero al final de ese sufrimiento vas a ofrecer delante de Dios un sacrificio agradable, porque la mirra era precisamente un elemento que se usaba también para hacer perfumes. Entonces la iglesia pasa por ese proceso, pero al final le dan un galardón maravilloso. Se presenta como un perfume agradable delante del Rey. Y para esto hemos sido llamados, para hacer un perfume agradable delante del Señor, hermano, aleluya. Eso es lo que dice Efesios, ¿verdad? Que somos llamados a eso, a darle alabanza, adoración, honra y gloria al Rey. El verso siguiente dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, dice. Pero entre paréntesis le pone: pero tú eres rico. Es decir, hermano, que a pesar de que pasemos pobrezas, no somos pobres, hermano. Aunque pasemos por escasez, hermano, hay una riqueza preparada para nosotros. Entonces le dice el Señor a la iglesia: no temas, yo conozco tu tribulación, no tengas miedo, no te confundas, porque aparentemente estás pasando por pobreza, pero eres rico.
Y dice, y aquí es donde yo quiero detenerme, y aquí es donde yo quiero centrar el mensaje, hermano. Y tengo todavía buen tiempo, así que gloria a Dios, porque vamos a poder extendernos un poquito más. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, dice, hermano. Qué terrible eso. Entonces, Esmirna es una iglesia que pasa por una situación en la que hay dentro de la iglesia una batalla de infiltrados. Mire qué cosa más tremenda, hermano. Dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero que al final no lo son. Entonces a mí eso me saltó ahí, hermano, y dije, pero los que dicen ser judíos. Y entonces analizando, hermano, hay muchos que dicen ser judíos y otros que efectivamente puede serlo, ¿verdad? Pero lo mejor, hermano, es ir un poquito para atrás en la Biblia y en la historia y empezar a ver efectivamente quiénes son a los que se refiere aquí la Biblia y sobre quiénes les está advirtiendo a la iglesia de Esmirna. Que la iglesia de Esmirna, yo quisiera que usted se pusiera en los zapatos de la iglesia de Esmirna, para que dijera, el Señor algo me está advirtiendo a mí. Algo me está diciendo el Señor a través de ese mensaje. Entonces, mire, ahí le puse yo, los que dicen ser judíos. Entonces, ¿de dónde se originó el nombre? Digamos, ese gentilicio, por decirlo así, ¿verdad? El ser judío. ¿De dónde salió ese nombre? ¿A quiénes se les llama judíos? Ok, eso ya es bien fácil para usted, ¿verdad? Los judíos son los que provienen de la tribu de Judá, ¿verdad? De la tribu de Judá. Entonces por eso es que yo le puse ahí que los hijos de Jacob, que después fue llamado Israel, eran precisamente 12 muchachos, sin contar a Dina, ¿verdad? Pero eran 12 varones. De estos 12 varones eran, dentro de ellos el número 4 era precisamente Judá. Estaba Rubén, Simeón, Leví, Judá, de donde vienen los judíos. O sea que aquel que no descienda de Judá no se le puede llamar judío, ¿o sí? Entonces estamos entendiendo algo, ¿verdad? Estamos entendiendo algo. Ok. Entonces está Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ok, perfecto. De estos, Dios escogió, y yo le platiqué la vez pasada, acerca de 2 hijos de Israel. Uno de ellos eran los levitas y otro eran los judíos. Los hijos de Leví y los hijos de Judá. El Señor los escogió para una función. Y esto ya se lo expliqué yo desde el primer tema que estuvimos viendo. Porque yo le dije, y Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Yo no sé si usted se recuerda. Reyes y sacerdotes. Y dentro de los reyes y sacerdotes eran 2 ramas que precisamente provenían de la raíz de Israel, de la raíz de Jacob. Entonces no pierda el hilo de esto, hermano, porque hay 2 versos acá, uno en Génesis capítulo 49, en donde dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Entonces está hablando de que Judá fue escogido, Génesis 49:10, fue escogido con una función, y la función era gobernar. No se apartará la vara de gobernante de Judá. Vamos despacio. En Números capítulo 18, verso 6,
Dice: he aquí yo mismo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel. Son un regalo para vosotros, dedicados al Señor. Pero oiga esto: para servir en el ministerio de la tienda de reunión. Entonces, qué cosa más linda, hermano, porque mire, pues las otras tribus tremendas, hicieron cosas espectaculares, pero Dios escogió a Leví y a Judá. Dios escogió a estos dos personajes, y a uno de ellos, yo le puse acá una indicación, a uno de ellos le dio la bendición de tener el cetro de gobierno, y es de donde salieron los reyes, de donde se desprendieron el linaje real. El asunto es, hermano, que realmente el gobierno pasó de Israel, pasó por una turbulencia tremenda, porque al Señor, mire, hermano, se le rebelaban a cada rato. Hacían becerros de oro, se iban en pos de los ídolos, metían cosas al templo que no debían traer. Bueno, eran cosas tremendas. Entonces, ese reino, al final de cuentas, el reino de Judá terminó dividiéndose. Y aquí es donde yo quisiera tal vez hacerle un pequeño recordatorio de lo que usted ya sabe. ¿Sí? ¿Me permite que le haga un dibujo aquí, hermano? No. ¿Sí? Bueno. Mire, pues entonces vea, David descendía de la tribu de Judá. Y entonces viene David y tiene un hijo que se llamaba, ¿cómo se llamaba el hijo de David? Salomón. Y entonces, cuando Salomón deja el trono, viene y se lo deja a uno de sus hijos, que se llamaba, ¿cómo se llamaba, hermano? Roboam. Eso, me gusta. Roboam. Y entonces, cuando llega Roboam, muchos no les gusta que Roboam empiece a reinar, porque se portó muy duro, porque dijo que iba a hacer cosas más duras que las que hizo su papá, etcétera, etcétera. Y entonces lo que sucedió aquí es que el reino se dividió. El reino se dividió en dos pedazos, hermano. Ahí sí que se hizo pedazos el reino. Porque, si logro abrir esto, aquí viene: y se levanta otro caudillo. Y el otro caudillo, ¿cómo se llamaba? Ese sí está más fácil, ¿verdad? Jeroboam se levanta. Y entonces se forman dos reinos prácticamente. Uno que era el reino de Judá, que es de lo que tenemos que, porque es que, mire, pues, la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero nada que ver, hermano. Esa es la versión chapina y la versión popular. Entonces, tenemos que ver cómo Judá resolvió ese problema, porque ese problema lo estamos viviendo nosotros actualmente. Hay quienes dicen ser judíos y nada que ver. Hello. Aleluya. ¿Usted a qué hora se duerme, hermano? No viene con sueño hoy, ¿verdad? No, viene bien despiertito. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mire, pues, este reino, el reino de Judá y el reino de Israel, así le pusieron. El reino de Judá gobernaba en Jerusalén. El reino de Judá gobernaba en Jerusalén. Ellos se dispersaron
Ellos se fueron y ellos hicieron, una de las cosas que hizo Jeroboam es que él hizo 2 becerros de oro. Mire, lo que había hecho a Aarón era un becerro, él hizo 2. ¿Por qué? Porque él decía, no sea que la gente que está aquí conmigo, que se quedaron con él, otra vez voy a usar mire pues, se quedaron con él 10 tribus. De lo que la gente conoce en este tiempo y que usted lo ha oído tal vez, que se dice las 10 tribus perdidas de Israel. ¿No lo ha oído alguna vez? Va. Las 10 tribus se quedaron con Jeroboam y las otras 2 tribus se quedaron con Roboam. Pero se quedaron las 2 tribus, se quedó, ¿sabe quién se quedó? Se quedó Judá. Se quedó Benjamín y se quedó, mire qué lindo hermano, porque aquí se juntó con Roboam, porque a él le habían dado la autoridad. Y entonces se quedaron los levitas. Se quedaron los levitas, pero como ellos no tenían territorio. Entonces vienen estos y como ellos no les dieron, no tenían sacerdotes. Entonces viene el Jeroboam y entonces primero hace esta blasfemia, 2 becerros. Y luego de esto, entonces levanta sacerdotes dentro del pueblo que no eran de la tribu de Leví. Y como ya le expliqué ahí, los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví. Y esto es importante que lo veamos, hermano, porque mire, pues esto va a encajar con la era actual. Esto va a encajar con la era actual. Ahí va a ver. Aleluya. Diga gloria a Dios, por favor, hermano. Ok, entonces prácticamente ahí está la historia. Bueno, aquí hubieron un montón de reyes. Mientras había un rey aquí, había otro rey aquí, y así los reyes. Y por eso usted ve que en el libro de Reyes, en Crónicas se menciona, en Samuel se menciona que hay reyes por todos lados. Bueno, en primera y segunda de Reyes se mencionan estos. Entonces, lo que sucede acá es que este sacerdocio siguió funcionando. Porque es que aquí hay algo tremendo también. En Jerusalén ni sabe que había. En Jerusalén había un templo. De estos no tenían templo. Pero eran más. Y ellos inventaron aquel dicho que dice: el pueblo unido jamás será vencido. Y entonces ellos, hermano, empezaron a hacer tonteras. Los 2 pueblos hicieron cosas tremendas. Pero estos por lo menos tenían sacerdote según el orden de Leví. Y entonces estos siguieron adelante y bueno, ya vinieron los demás reyes. Y la vez pasada le hice la lista de los reyes de Israel, que fueron 22, ¿se recuerda? Que ese número representaba, hermano, el número de Israel. Y entonces estos siguieron en su jornada de ministración en el altar y en el templo. Hasta que en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, perdón, se menciona de que había un sacerdote del orden de Abías. Abías estaba aquí mientras David vivió. Se instituyó una orden de acuerdo al hijo de Abías.
Y entonces ellos ministraban cada 6 meses, cada cierto tiempo ministraba la orden de Abías. Y entonces este Abías, una de las cosas que tenía tremendas, hermano, es que era la semilla que Dios usó. ¿Dónde lo pongo, padre? Mire, pues le voy a hacer aquí una línea así y usted se viene conmigo aquí abajo, ¿sí? Y aquí en el año, ya en la era cristiana, ya bueno, un poquito antes, ¿verdad?, de la era cristiana, viene y hay un descendiente de Abías que se llamaba Zacarías, que él fue el papá de John the Baptist, ¿verdad? No, si hoy vengo grosero, hermano. Aleluya, estoy contento, hombre. Aguánteme esa locura, hermano. Mire pues, entonces viene este Zacarías. Él traía una instrucción, es decir, él traía una aprobación, él traía una certificación. Ya de aquí en adelante, ya después de Zacarías, entonces la cosa empieza a ponerse un poquito turbulenta. ¿Por qué? Porque viene el Cristo. Y entonces viene Cristo y empieza a cambiar las cosas. Porque él iba a cambiar el sacerdocio. Él dijo, no, ya esto ya no, dijo él, vamos a hacer las cosas nuevas. Vamos a hacer de 2 pueblos, vamos a hacer uno solo, y entonces vamos a poner un solo sacerdocio, el sacerdocio según la orden de Melquisedec. Y entonces viene Cristo y entonces empieza a hacer los cambios, las remodelaciones. El pueblo debería de haber entendido, hermano, que venía una remodelación si ellos estaban acostumbrados a las remodelaciones de templo. Porque cuando este hombre estaba ministrando, se estaba reconstruyendo el templo. Herodes estaba terminando de hacer el templo. Herodes les entregó un templo tremendo a los judíos para congraciarse con ellos. Y entonces ellos no sé cómo hacían para ministrar, ¿verdad? Ya se imagina usted, estaban trabajando en el templo y tenían que entrar por otro lado. Las carretillas llenas de concreto pasaban allá cada rato mientras los sacerdotes estaban arreando los chivos. Yo no sé, hermano, cómo era la cosa ahí, pero el asunto es que ellos deberían de haber entendido que algo terrenal estaba sucediendo y que iba a suceder en lo espiritual. Iba a haber una reconstrucción, iba a haber, hermano, un hacer de nuevo, iba a haber una destrucción para después hacer una edificación nueva. Entonces, eso sucedió en el tiempo de Cristo. Yo creo que Juan el Bautista lo sabía y por eso él se fue. Aparte del llamamiento que él tenía, él se fue. Digo, yo solo soy la voz del que anuncia. Yo no vengo a cumplir una orden sacerdotal, aunque lo hubiera podido hacer como hijo de sacerdote. Yo vengo a anunciar que va a venir un cambio de era. Un cambio que va a revolucionar completamente todo esto. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ha de haber dicho Juan el Bautista, hermano. Entonces, de ahí de esta raíz de Judá, ahora nosotros en la época contemporánea, nosotros conocemos, y por eso se lo puse ahí, conocemos que hay 2 prácticamente raíces de los judíos. Unos que son los askenazí y los otros son los sefardíes. Son los 2 tipos. Uno de ellos son tribus que no eran judíos pero que fueron asimiladas, y los sefardíes, que ellos sí podrían buscar su genealogía hacia atrás. Y ellos podrían estar dentro de los descendientes de Judá, o de los descendientes de Leví o de Benjamín. Lo más lindo sería que fueran los descendientes de Leví, no los descendientes de Judá. Pero como aquí se le llamó el reino de Judá, entonces todo prácticamente vino a desembocar a ser llamados judíos ellos.
Decían los judíos, decían, pero en realidad eran 3 tribus las que estaban ahí. ¿Sí me estoy dando a entender? Pues entonces, cuando vemos nosotros el surgimiento del judaísmo, entendiendo lo que el judaísmo es prácticamente esto que está aquí, ¿verdad? Esto. Que le puse ahí una rueda en verde. Según Hechos 2:46 dice la Biblia, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los primeros discípulos, eso ya estoy hablando de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia, hermano, ellos seguían apegados ¿a qué? Ellos seguían apegados a Jerusalén, al templo. Ellos seguían apegados al templo. Ellos se iban al templo. A la hora de la oración, ellos iban al templo. Yo creo que tengo otro verso aquí porque lo veo así como que no mucho me lo cree. Pero ahí le voy a poner otro pues. Y cierto día dice Pedro y Juan, Peter and John, subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Entonces ellos sí iban al templo. ¿Por qué? Porque el templo era un lugar de reunión de los judíos. El templo era algo sagrado, hermano. El templo era algo tremendo. Olvídese, era como decir Zacazonapan. Como no hay nadie de ahí, ¿verdad? Es como decir la tierra donde usted nació, quizá, ¿verdad? Para usted es sagrado, donde dejó el ombligo, ahí lo dejó, hermano, metido en un frasco. Aleluya. Entonces había un judaísmo que se seguía en ese tiempo, que es un judaísmo bíblico, que estaba basado en este lugar, mire, ahí le puse el mismo color, en este lugar, ¿ve? Aquí. Por eso es que cuando el Señor, aquí todas las miradas apuntaban hacia esto. Vamos a ir a orar al templo. El Señor llegó al templo. El Señor expulsó a los cambistas del templo. El Señor fue presentado en el templo. El Señor confundía a los doctores en el templo. Hermano, el templo era el centro de atención. ¿Por qué? Porque los judíos, de esos estamos hablando, y ahí es a donde queremos llegar, porque queremos descifrar quiénes son los que dicen ser judíos y no lo son. Aleluya. Entonces ahí se juntaban ellos. Entonces viene y el templo, que era tan tremendo, ¿verdad? Ahí hicieron una maqueta del templo. Alguien de acuerdo a la historia y de acuerdo a los escritos, ¿verdad? De los eruditos y los escribas, él pudo más o menos distinguir cómo era el templo de Herodes. Y ese templo de Herodes era prácticamente el segundo templo. El primer templo había sido el templo de Salomón, que era impresionante y que fue reconstruido también varias veces, ¿verdad? Pero esos 2 templos, por eso es que ahora se espera la instauración del tercer templo. Entonces el primer templo fue, mire, hay dos eventos importantes en una sola fecha. Y la fecha es el 9 de Ab. El 9 de Ab. Y esto ya se lo prediqué yo, hermano. Y así como
como 14,000 años le prediqué acerca de esto, del 9 de Ab. Y ese 9 de Ab sucedieron cosas interesantes. Uno es que en el año 3174 del calendario judío, o el 586 antes de Cristo, fue destruido por Nabucodonosor. Entonces viene Herodes y lo reconstruye. Y sucede que en el año 70, esa es su historia más cercana, en el año 70 después de Cristo, que es el 3830 del calendario judío, el emperador Tito entra y destruye el segundo templo. Uno fue el 9 de Ab del 586 y el otro fue el 9 de Ab del 70. Pero no le voy a predicar del 9 de Ab porque ese es un tema que usted ya oyó y lo recuerda muy bien. No sé, los amines. Hoy sí está difícil sacarle un amén a usted, hombre. Entonces la destrucción, hermanos, del primero y segundo templo debió haber sido una señal para ellos. Y entonces estos hombres, el que leí de Hechos capítulo 3 y de Hechos capítulo 2, ya no pudieron subir al templo. Ya no pudieron subir al templo. ¿Por qué? Porque ya no había templo. ¿Verdad? Es como que usted dijera: voy a ir ahorita a visitar las Torres Gemelas. Ya no hay. Ya no hay. Entonces estos, hermanos, los discípulos tuvieron que entender que se estaba haciendo un cambio de época, un cambio de sacerdocio, un cambio de reinado. Se estaba gestando ahí. Y entonces viene y surge una rama, así como fue en el tiempo de Jeroboam, que hubo una división. Así se gestó una división también entre el judaísmo bíblico, que ya le expliqué cuál es, y el judaísmo rabínico, que es el que le voy a explicar seguidamente. Entonces, el judaísmo bíblico ya no pudo continuar con digamos, con todas sus tradiciones, con todas sus ceremonias. Y entonces surge un hombre, que ahí le puse el nombre, que es un hombre que se llamaba Yohanan ben Zakkai, que más o menos la historia, yo estuve cotejando alguna información, pero no muchos se ponen de acuerdo con la fecha, pero más o menos él nació como en el año 50 antes de Cristo. Él era un miembro prominente del Sanedrín. Era un judío que estaba en este tiempo, mientras el Señor inició su ministerio terrenal. Él era uno de los más prominentes judíos en ese lugar. Entonces él, y aquí tengo yo alguna información acerca de él, dice que Yohanan ben Zakkai era un miembro prominente, muy influyente del grupo de fariseos en el tiempo en el que Jesús fue crucificado. Y muy seguramente él era la cabeza del Sanedrín en ese tiempo. Y ahí le puse la fuente. Esto fue tomado de la enciclopedia judía. Entonces, cuando Jesús fue juzgado, este hombre, Yohanan ben Zakkai, estaba a cargo. Oiga, póngame atención. Estaba a cargo del Sanedrín que prácticamente mandó a Jesús a la cruz. Pero este hombre fue tremendo, porque cuando vino Tito, ya le conté la historia de Tito, ¿verdad?
Ah, no, si hoy no me va a decir a mí. Cuando vino este hombre y destruyó y sitió el templo, él se llamaba Tito, y atacó el templo de Herodes. Este hombre que se llamaba Ben Zakai estaba dentro de las murallas de Jerusalén. Y dice la historia, y cuenta la historia, que mientras había un sitio que tenía este emperador Tito ahí, mientras había un sitio ahí, estaba sitiada la ciudad. Este hombre se las ingenió para poder salir, porque lo único que dejaban salir de la ciudad era a los muertos que estaban adentro, que se estaba librando una batalla tremenda. Entonces solo sacaban a los muertos. Entonces él se metió dentro de un ataúd y lo sacaron, así lo sacaron sus discípulos. Entonces él logró preservar su vida. Y una de las cosas que él hizo fue que él instauró, después de haber pasado por todo ese proceso, él instauró el sacerdocio, o mejor dicho, el judaísmo rabínico, en sustitución al judaísmo bíblico, que fue el que yo le expliqué. Y esa era una de las cosas que hacía este hombre Ben Zakai. Mateo 28:11. Mientras ellos iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Mire qué cosa. Los principales sacerdotes, comandados por Ben Zakai, y le dijeron: digan esto: sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Y por eso es que esto quedó escrito, lo que este hombre hizo. Por eso es que quedó escrito, hermano. Y entonces este hombre agarró todo, pero el asunto es que cuando él salió de ese lugar, ellos ya no tenían templo, ellos ya no tenían ciudad, ellos ya no tenían dónde reunirse. Entonces lo que él hizo fue que empezó a cambiar muchas de las cosas que traían los sacerdotes, la línea sacerdotal, la empezó a cambiar y la empezó a sustituir por otras cosas. Digamos, una de las cosas que tenían que hacerlos dentro de toda la ley, mandaba que todos los hombres de Israel tenían que subir 3 veces al año a Israel. Y entonces él cambió eso. Y él dijo: ya no podemos, ¿cómo vamos a subir si es una ciudad que está tomada, que está sitiada? Entonces él dijo: no. Entonces de ahí se empezó a hacer costumbre, un dicho entre ellos que decía: el próximo año en Jerusalén, decían ellos. Y entonces se empezó a hacer costumbre que ellos dijeran así. ¿Por qué? Porque la ciudad había sido tomada. Entonces ellos ya no podían cumplir eso. Y había muchas otras cosas que ellos ya no pudieron cumplir. Entonces eso hizo él. Ahora vea esto. Dentro de las costumbres que se adquirió a través del judaísmo rabínico, que es prácticamente la herencia que dejó Ben Zakai aquí. Bueno, ya no estaba Jerusalén, ¿verdad? Oiga, ¿por qué? Porque ellos tomaron, mire, ellos ya no tomaron la Biblia como un elemento de ellos. Obviamente, hermano, habían estado en contra de las enseñanzas de Cristo. Entonces ellos agarraron un libro que se llamaba el Talmud y entonces lo empezaron a aplicar. Y es aquí donde nosotros miramos, hermano, que hay muchas cosas que ellos hacen
o que ellos establecieron y que para nosotros, pues dice uno, son costumbres, son, pues es su religión, es su forma de ser, su forma de vestir, pero en realidad todo esto tiene un sentido para el judaísmo rabínico, no para el judaísmo bíblico. Entonces vienen ellos, y entonces una de las cosas que decía el Talmud es que ellos tenían que usar kipa para cubrir la cabeza. A pesar, porque eso obviamente usted no lo encuentra en la Biblia, a pesar de que el apóstol Pablo, y por eso es que ellos cuando empezaron a hacer esto, ellos decían, el apóstol Pablo no tiene más autoridad que nosotros, porque nosotros somos rabinos, y él es un rabino más. Y la autoridad de nosotros pesa más sobre los conceptos que tenga el apóstol Pablo. Entonces muchas de las epístolas que el apóstol escribe, ellos no las aceptaron. Bueno, ellos ni eran parte de la iglesia tampoco, ¿verdad? Ellos eran un grupo separado. Eso fue lo que pasó aquí. Se separó Jeroboam y en el año 70 se separó el judaísmo bíblico del judaísmo rabínico. ¿Qué otra cosa? Ellos usan una especie de talit que le llaman, ¿verdad? Que es un chal para orar. Y aquí es donde uno entiende muchas cosas. Dice uno, pero ¿de dónde salió esto? Y tratamos muchas veces de acomodarlo a lo que dice la Biblia, pero como que no encuentra espacio, ¿verdad? Después vienen los tefilim, que son filacterias. Después vienen las filacterias, son unos rollitos que estaba escrita la Torá, ¿verdad? Los sisit, que son flecos en sus vestiduras. Eso lo ve usted mucho, gente que tal vez yo lo he visto mire qué cosa más tremenda, hermano. Aleluya. Sí, porque es que la vez pasada me preguntó un hermano, un pastor, amigo. Me dijo, mira vos, me dijo, ¿será que no le echas un vistazo a este video? Me dijo, y me mandó el link para verlo y a ver qué te parece porque dice cosas bien tremendas, me dijo. Y entonces yo empecé a verlo y de verdad, hermano, decía cosas impresionantes, basados en la palabra. No se salía rigurosamente en la Biblia. Y entonces no sé cómo la cámara medio lo enfocó así de lado y le vi unos flequitos aquí en su vestidura. Y dije, este tiene alguna de las costumbres que trajeron los judíos rabínicos, no los bíblicos. Entonces le dije yo, ¿verdad? Mira, dice cosas bonitas, pero saber qué hay detrás de eso. Saber qué hay detrás de eso. La otra cosa que ellos hacen es que ellos, su comida es kosher. Besar el rollo de la Torá, esa es parte también de sus costumbres. Bendicen su comida después de comer con una bendición que ellos le llaman el Birkat Hamazón. Se reúnen en el Sabbat. Y uno dice, hermano, pero ¿por qué nos dice, por qué nos predica de eso, pastor? Si nosotros no guardamos el sábado. Sí, gracias a Dios que no, hermano. Pero dentro de la iglesia cristiana, al igual que en la iglesia de Esmirna, se han metido muchas corrientes de las cuales nosotros tenemos que advertir al pueblo que se cuide. Cuídese. Ahorita le voy a explicar otras cosas. No he terminado, todavía me falta un montón de tiempo, hermano, tranquilo. La otra cosa que hacen ellos, hermano, y es donde lo confunden un poquito a uno, porque celebran las fiestas bíblicas.
Pero yo ya le expliqué, hermano, que vino este hombre y les hizo el favor a los judíos de quitarle su templo para que reaccionaran y para que vieran que ese ya no es un templo físico, sino que ahora, dice 1 Corintios 3:16, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces hay otro templo. Por eso es que cuando se construye el tercer templo, este templo se va, porque no pueden haber dos templos juntos. Entonces tenemos que ir, no puede coexistir. Entonces vienen ellos, celebran las fiestas bíblicas y confunden a muchos. ¿Por qué? Porque hay gente que le va a preguntar a usted, hermano. Hermano, y ya que usted está yendo ahí con ese hermanito ahí en Ronconcoma, ¿ustedes por qué no guardan el sábado? Explíquemelo, por favor. A mí me preguntaron una vez, un hermano me dijo, mire hermano, ¿y por qué no guarda el sábado usted? Si la Biblia dice que es un estatuto perpetuo. Y efectivamente, hermano, lo agarran a uno con este verso, Éxodo 31:16. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Entonces dice, si nosotros somos el Israel espiritual, tenemos que guardar el sábado, tenemos que guardar el día de reposo, porque es el único requisito o el único mandamiento, la única instrucción, la única ordenanza que dice que se debe guardar forever, por todas las generaciones. O sea que es un asunto eterno. Yo hasta tuve que ir con mi esposa, fuimos a la casa de unos hermanos que se ponían a ver videos en el YouTube, hermano. Sí, se ponían a ver videos en el YouTube. Yo le decía, hermano, pero ¿por qué está viendo a ese que se cubre para orar? Oh, es que dice cosas tremendas. Dice cosas tan tremendas que usted, mire, una babucha. Está bueno, le dije yo. Pues está bien, yo no pretendo ser nadie, pero explíqueme cuál es el problema. El problema es que usted no guarda el sábado. Y entonces fuimos con mi esposa, hermano. Y me puse a explicarle, no, hermano, mire que esto, que aquí, que allá, que por aquí, que por allá, que más para allá. Y entonces no se quedó convencido. Pero lo que yo le digo, hermano, es que el sábado lo dejaron como un estatuto perpetuo, pero no solo eso. Aquí hay otro asunto que es eterno, pero es imposible. No estoy hablando del sábado, estoy hablando de otra cosa. Será holocausto continuo por vuestras generaciones, pero ¿y en dónde vamos a hacer el holocausto? A la entrada de la tienda de reunión, hermanos, si quemamos algo ahí, llaman al Fire Marshal. No podemos hacerlo. Dice, a la entrada de la tienda de la reunión, yo le puse ahí con letras grandes, por vuestras generaciones. O sea que es algo eterno, donde yo me encontraré con vosotros. Ok, veamos otra cosa que también es imposible. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado una vez al año por todas vuestras generaciones. Entonces ahí hay por lo menos 3 cosas. Yo encontré un montón, pero yo no le voy a poner todas. Son cosas que no se pueden hacer. O hacemos uno o no hacemos nada. Y los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes, y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones.
Entonces ahí ya cambió. Ay, hermano, es que esto trajo una revolución. Esto fue un cambio tremendo. Eso fue algo que muchos judíos no quisieron aceptar. Por eso es que el Señor les dejó todavía el templo, se los dejó 40 años más. Él se fue y ellos seguían reuniéndose en el templo. Y el apóstol Pablo iba a las sinagogas, pero él no iba a congregarse a las sinagogas. Él iba a discutir con los maestros de la ley y a sacar a los discípulos de ahí. Antes el apóstol Pablo perseguía a la iglesia y las asolaba y arrastraba a los niños, las mujeres, los ancianos y los azotaba. Pero ahora lo que hacía es que se metía en las sinagogas y les tiraba una bomba. Sí, porque era mero guerrillero, hermano. Se paraba ahí en la cátedra de Moisés y les tiraba un bombazo y ¡boh! Por allá volaban los pedazos y él agarraba los despojos y se iba con un grupo de discípulos. Vámonos de aquí. Ahorita se lo voy a enseñar, hombre. Es que usted no sé por qué viene así hoy, hombre. Colosenses 2:16. Mire este verso. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que son solamente la sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces esto era lindo. Y yo le puedo poner la foto otra vez si usted quiere ver la foto del templo de Herodes. ¡Ah, hermoso! O sea, el Señor se lo querían deslumbrar con el templo de Herodes. Señor, tomémonos una foto aquí los 12 a la par tuya en el templo. ¡Qué tremendo! Hasta llevaban aquellos sticks para hacer selfies. Ahí, hermano, todos se querían tomar la foto ahí, hermano, frente al templo de Herodes. Y el Señor le dijo, no, le dije, este templo, ese lo van a destruir. El templo va a quedar hecho pedazos, no va a quedar piedra sobre piedra, porque yo voy a edificar un nuevo templo, yo voy a edificar un cuerpo, y ese cuerpo va a ser mío, el cuerpo de Cristo. Por eso dice aquí, el cuerpo le pertenece a Cristo. Entonces, veamos otro concepto aquí. La palabra sinagoga es una expresión que significa casa de asamblea. Aunque se poseen pocos datos acerca del origen de las primeras sinagogas, posiblemente ellas se remonten a algún momento posterior a la división de los dos reinos hebreos, Judá e Israel. Ahí se lo expliqué un poquito, ¿verdad? Posiblemente, dicen ellos. O puedan haber tenido lugar luego de la destrucción del primer templo, que ya se lo enseñé también, y durante el cautiverio judío en Babilonia. Entonces no hay registro de que hayan habido sinagogas antes del cautiverio babilónico. Entonces, de alguna manera el concepto lo trajeron ellos de Babilonia. Pero está bien. Es un lugar de reunión. El templo quizá no estaba en condiciones óptimas y ellos se reunían en las sinagogas y empezaron a hacer sinagogas por todos lados. No hay problema, eso no es problema, porque el apóstol Pablo iba a las sinagogas. El asunto es, hermano, cuando esa sinagoga se convierte en una cátedra de Satanás. El problema es cuando esa casa de asamblea se convierte en un lugar de enseñanza de doctrinas heréticas, que es a lo que le advierten a la iglesia de Esmirna. Y le dicen, tienes ahí la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Señor lo reprenda. Hechos 19:8. Entró Pablo en la sinagoga. Ya ve, hermano, Pablo se iba a la sinagoga. Sí, veamos a qué iba. Y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo
y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Lo que andaba buscando Pablo, hermano, era un lugar en donde se podía predicar la palabra. Y él decía, ahí en la sinagoga, ahí se reúnen muchos judíos, les voy a ir a explicar a ellos qué fue lo que pasó con el templo. Les voy a ir a explicar cuál es el camino de la salvación. Y se ponía a discutir, y dice, hermano, como él era tremendo. El apóstol Pablo, hermano, era un hombre estudiado. Y dejemos eso, tenía la unción del Espíritu Santo, hermano. Entonces, yo veo este verso, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Yo voy rápido en esto, hermano, porque mire, a pesar de que el tiempo me perdonó un momento y ahorita está pasándome la factura. 2 de Pedro 2:1, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró y trayendo sobre sí una destrucción repentina. Esa es la amenaza para la iglesia de Esmirna. Porque si la sinagoga es una asamblea de enseñanza, es una asamblea de reunión, si el púlpito o la cátedra de Moisés, hermano, es un lugar en donde se expone la enseñanza, la ley, la Torá, si usted quiere, es un lugar que puede ser utilizado para proliferar doctrinas de demonios. Y salen doctrinas. Y ahora, hermano, cualquiera agarra un púlpito, cualquiera agarra su celular y empieza a grabar una serie de tonterías, hermano. Y la sube al internet, y ahí es el video más visto. Con un montón de herejías. Hay que tener cuidado. Esa es la sinagoga de Satanás. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, estamos viviendo últimos tiempos, ¿sí o no? Algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acciones de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Aleluya. Así que si a usted le ponen enfrente de su plato así de chicharrones, hermano, con bastante limón, sal, tortillas recién salidas del comal, hermano, y rábano, éntrele en el nombre de Jesús. Y yuca, aleluya. Hermanos, y al apóstol Pedro le bajaron un lienzo 3 veces, hermano. Hechos capítulo 10, le bajaron un lienzo. Pedro, mata y come. Ahí habían toda especie de cuadrúpedos, dice. Mata y come. Ay, no, Señor, es que yo no puedo comer camarones porque son inmundos. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Hermano, qué cosa más tremenda, hombre. Entonces mire, hay dos corrientes aquí. Una que se perdió
Aquí Zacarías, Juan el Bautista, y aquí ya no se ve el judaísmo bíblico. Se perdió. El único que se logró rescatar fue el judaísmo rabínico, que todavía logró agarrar unos rollos. Ese Yohanan Ben Zakkai agarró unos rollos y se los llevó. Y empezó a proliferar su doctrina. Y ahora muchos van en pos de esa doctrina. Y la meten a la iglesia. Entonces yo le hice un resumen así, mero grosero, para dejarlo hoy, que no duerma, hermano. Para que se quede ahí pensando y diciendo: Padre Santo, qué cosa más tremenda. Porque estos, hermano, estos se meten dentro de las iglesias para confundir, para desevangelizar, para agarrar a los cristianos, sacudirlos en su fe y llevárselos. Por eso es que hay muchos que desafortunadamente, hermano, por ignorancia van a perecer. No porque sean buena gente, sino porque no quisieron recibir la verdad, no amaron la verdad. Y entonces el Señor los entrega a un espíritu de mentira. Entonces, mire, teniendo ya solo 3 minutos por delante, le voy a hacer un resumen así muy rápidamente, porque estamos hablando de la sinagoga de Satanás, hermano. Esto no puede ser otra cosa. Por eso es que cuando hay gente que se convierte a los judaizantes, al movimiento mal llamado movimiento mesiánico, y uno los encuentra, y perdóneme, mejor no le digo la expresión que iba a decir, pero es gente desdichada. No porque uno los vea desdichados. Oh, pobrecito, no tiene no, ellos se sienten desdichados. Ellos se sienten desdichados. Perdieron su salvación. ¿Usted es salvo? Pues mire, la verdad que solo Dios sabe. Perdió su salvación. ¿Jesús es Dios? Bueno, usted dice Yeshua HaMashiach. Sí, porque hermano, porque mire, hasta los nombres dicen ellos que Jesús no. Ellos dicen no, Jesús no. Jesús lo comparan ellos, hasta hacen unas comparaciones vulgares y despreciables del nombre que nosotros honramos, hermano. Y dice no, tiene que ser a través de este nombre y debe ser pronunciado en hebreo. Pero hermano, en el mundo hay más de 2000 no sé cuántos idiomas y dialectos. Bueno, entonces veamos un resumen de este movimiento judaizante, el cual muchos alaban, pero yo el único que alabo es al Señor, hermano. Dice, primero, rechazan el nombre de Jesús. No es Jesús para ellos, es Yeshua. Y no es Yeshua, es Yahshua. Ok, está bien. Mire pues, utilizan palabras como Yahweh, Yahshua o Yeshua. Yo tal vez no tengo buena pronunciación, ¿verdad? Observan el sábado y condenan a todos a los que adoran en domingo. Observan todos los días de fiesta del Antiguo Testamento. Eso está en Levítico 23. Ahí están las fiestas principales, ¿verdad? Tratan de vestirse como los que son judíos. Por eso es que aún hasta los mismos hermanos, los sefardíes, que se supone que son los más puros, desprecian a estos que se dicen ser judíos. Hay una comunidad de mesiánicos en Israel que se van para allá pensando que van a estar más cerca de Dios a la hora de la resurrección, porque ellos deben de morir, deben ser enterrados en Jerusalén para poder resucitar primero. Y los que mueren en otro lado, digamos aquí en Nueva York o en Guatelinda, donde sea que mueran, dice que donde los entierren, ellos empiezan a dar vueltas subterráneamente. Mire que hasta dónde llegan, hermano.
Parece ridículo eso. Ellos piensan, hermano, que ellos le llaman los santos rodadores, que dice que se van rodando y rodando y rodando y hasta llegar a Jerusalén, porque allá tienen que estar cuando sea el momento de la resurrección. Y esto parece una historia. Usted no sé si me la cree, pero ahí está la historia, hermano. Tratan de vestirse como los que son judíos y por eso es que ellos los desprecian. Los que por lo menos tienen alguna herencia de estos, hermano, los desprecian. Dice, niegan la salvación solo por Jesús y que una persona también tiene que guardar la ley para ser salvo. Rechazan a Pablo y lo llaman un falso apóstol. Ay, ya me tardé mucho, hermano. Mire, rechazan los libros de Pablo. Predican otro evangelio que Pablo no predicó. Predican a otro Jesús que Pablo no predicó. Enseñan el Talmud y la Cábala, que es una especie de libro místico. Qué cosa, ¿verdad? Colocan emblemas cabalísticos en todos sus lugares de reunión, basados en la Cábala, ¿verdad? Son crueles y odiosos a los que se niegan a aceptar sus doctrinas heréticas. Enseñan como doctrina los mandamientos de hombres. Yo solo estoy haciendo un resumen. Aleluya. Sustituyen el bautismo en el nombre de Jesús e introducen el nombre de Yahweh, Yahshua o algún otro nombre imaginario. Practican tanto la circuncisión masculina y femenina. Aquí ya van en donde ya viene la degeneración eso ya es, mire, hermano, si es una secta herética, ahora sí han caído lo más bajo. Ofrecen sacrificios de animales. Algunos no, pero hacen compañerismo con aquellos que lo hacen. Ok. Algunos grupos creen en la comunión y la poligamia. Esos ya son grupos separados, ¿verdad? Permiten que las niñas menores de 13 años se casen en secreto con los líderes religiosos. Enseñan un vocabulario totalmente nuevo de palabras hebreas para embellecer el guardar la ley, que muchos de los que están fascinados por el judaísmo creen que están haciendo cosas que los primeros cristianos hicieron. Por eso es que a mí a veces hasta me da un poquito de pena predicarle y enseñarle algunas palabras hebreas. Así como el domingo le enseñé patash. ¿Se recuerda, verdad? Pero me da un poquito de pena enseñarle, hermano, porque no lo hace uno con el propósito de hacer bello el mensaje y de que suene que estamos en tierra santa. No, simplemente para profundizar un poquito en la enseñanza. Hacen uso de todo tipo de cuernos de vaca, de carnero, de cabra, actuando como si estuvieran siendo realmente bíblicos. Esto tendríamos que explicarlo porque nosotros sí sonamos el shofar. De hecho, yo tengo mi shofar, hermano, y siempre se me olvida traerlo, pero ellos no saben qué es lo que están haciendo. El cuerno de vaca era una abominación. Un día traje yo mi shofar y una hermana me dijo: hermano, ¿y ese cacho que trajo? Me dijo. Ay, Señor, adoran el tetragramatón, el YHWH, sobre el nombre de Jesús. Muchos hombres usan ropa de todo tipo, de nudos, de franjas alrededor de la camisa. Ese es otro misticismo. Hacen uso de la menorá, pero lo hacen de una mala manera, de una manera falsa. En su mayor parte esos guardianes de la ley no son gente de santidad y son una mezcla de todo tipo de religión. Eso es lo más peligroso. Pero ya se lo hice así muy pequeño en la letra, ¿verdad? Pero le quería dejar este resumen ahí, hermano. Qué cosa más tremenda. Esta es una batalla. Esta es una batalla de tiempo final. Tenemos que tener cuidado. Y es mi función enseñarle. Mi función enseñarle. Póngase de pie.